Continuamos con más información por la pantalla de Canal E. Bueno, se está desarrollando la cumbre del G20 en la cual está participando Javier Milei, que no formó parte de la foto final, la foto oficial que suelen sacarse cuando finaliza el evento. Y también hubo varias reuniones importantes en el contexto de acuerdos con el Fondo Monetario, se reunió con la directora. Vamos a analizar este punto clave, qué es lo que está buscando Argentina en relación a las reservas que quiere acumular para nuestro país. Vamos a hablar de esto con Isaías Marini, que ya está conectado con nosotros, él es economista. Hola Isaías, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, ¿qué se prevé a partir de esta reunión con la directora del fondo? ¿Qué busca la Argentina en particular? Bueno, todavía no hay nada firme. Sí, Lo cierto es que el gobierno está buscando que surja un nuevo acuerdo adicional al que ya estábamos. Recordemos que el acuerdo que Argentina tiene actualmente con sí, el fondo implica que los pagos de capital comienzan a tener lugar a partir de 2026, entonces esto no es relevante en términos de la discusión que se está planteando ahora. claro, Básicamente lo que está buscando el país ahora son fondos adicionales que les permitan salir del cepo en el corto plazo. claro. Es cierto de que hemos mejorado mucho en términos del balance del Banco Central, con la eliminación de los pasivos remunerados, toda esa emisión endógena que complicaba el balance, pero en términos de reservas, ahí es donde se complica la situación. ¿Por qué digo esto? Porque el Banco Central, más allá de las compras fuertísimas que viene teniendo en estas últimas semanas y Sí, que ha tenido a lo largo del año, también tiene vencimientos significativos que no claro. le han permitido acumular reservas lo suficiente como para hacer frente a una liberación total del cepo. ¿Por qué pasa? Básicamente porque en una situación ante alguna cuestión externa, algún ruido, digamos, que lleve a una corrida, por decirte, el gobierno no tiene las herramientas, los dólares necesarios para hacer frente a una corrida. Las reservas hoy están en torno a los menos 6.000 millones de dólares Claro. cuando vemos las reservas netas, ¿no? Sí, y también hay un vencimiento que es clave, que es en enero. Sí, para eso el gobierno ya tiene los fondos, el mercado eso ya lo tiene descontado en los precios. Hemos Sí, visto una suba fuertísima de los precios de los bonos en dólares en los últimos meses. Las paridades están en máximos, el riesgo país hoy está alcanzando mínimos de muchos años y eso se refleja en lo que está previendo hoy el mercado, de que el claro. gobierno tiene la intención y por ahora tiene los recursos para hacer frente a los próximos vencimientos. Empiezan a, bueno, el próximo paso va a ser, bueno, existen los suficientes recursos como para hacer frente a los siguientes que son de julio, pero creo que lo que es enero ya está descontado, que se va a hacer el pago, que no va a haber problema. Es un poquito más para adelante todavía donde surgen las dudas si va a haber un repo o si efectivamente vamos a acceder de nuevo a los mercados de capital para refinanciar ese vencimiento. Claro, Isaías, ¿es posible que se elimine el cepo en marzo del año próximo? Bueno, eso va a depender de si hay fondos o no hay fondos. Si, por ponerte un caso, ¿no? Hay un nuevo programa con el fondo y llegan unos 10.000 millones de dólares frescos, Sí, sin duda alguna el gobierno tendría los recursos para hacer frente a cualquier situación, a cualquier ruido o volatilidad preelectoral sin mayores problemas. Si no existen esos recursos adicionales, yo creo que el gobierno va a optar por esperar hasta después de las elecciones claro. para prevenir, ¿no? Un ruido en el mercado cambiario creo que sería contraproducente de cara a las elecciones por las potenciales implicancias que podría tener, tanto en términos de tipo de cambio Sí, como para los precios, en un programa claro. que busca la desinflación a todo costo y de hecho es el principal éxito que va a mostrar este gobierno de cara a las elecciones. Claro. ¿Y qué pasa si se logra eliminar el cepo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que veríamos en el momento?
Bueno, yo creo que de mediano plazo, en primer lugar, Sí, rapidísimo, el primer efecto vendría por el lado del mercado financiero. Yo creo que hay upside en los bonos. Pensemos que hoy el riesgo país ha bajado muchísimo, sí, está en 750 puntos, pero Argentina entre fines de 2017, fines de 2010, principio de 2018 tenía un riesgo país de 350 puntos. claro. Las acciones, que si bien también han tenido una suba fenomenal en estos últimos meses, también tienen margen para subir y eso sería lo primero que se vería como efecto de la salida del cepo. Después, de mediano plazo, yo creo que habría efectos más fuertes, digamos, más visibles en la economía real a través del crecimiento de inversiones especialmente. Claro. Y si tenemos que pensar en esto que estabas comentando, ¿no? El riesgo país, que me parece fundamental porque estamos viendo valores bastante bajos en comparación a lo que veníamos transitando, sin embargo sigue siendo un valor alto. ¿A cuántos puntos debería llegar el riesgo país para que hablemos de un buen número? Bueno, para ponerlo en perspectiva, Sí, hay otros países con los cuales nos podemos comparar que son deuda mala, países que han tenido algún historial de sí, incumplimiento o que tienen elevados ratios de deuda PBI, que por decirte Pakistán, Angola, que hoy tienen un riesgo país en torno a los 600 puntos. Yo creo que es factible que lleguemos a eso en el corto plazo. A partir de ahí se podría empezar a pensar un refinanciamiento de los vencimientos en dólares, pero bueno, por supuesto, mientras más bajo sea el país, más barato sí, es el refinanciamiento de la deuda. claro. Y es un círculo virtuoso también, que es lo que estamos viendo en estos últimos 2 meses, más que nada en este último mes. En la baja del riesgo país mejora el clima, genera un círculo virtuoso que permite Claro. dar lugar a subas adicionales y esas subas adicionales van a ser lo que eventualmente permitan acceder de nuevo al mercado de capitales. Claro, y también yendo un poco a la eliminación del cepo, como veníamos nombrando, hay una buena imagen del Fondo Monetario con el actual presidente argentino. Sí, yo creo que hubo algún tiempito en el que el fondo no estaba tan de acuerdo con Claro, algunas, lo que le llaman las prácticas de múltiples monedas, o sea, básicamente el hecho de que tengamos el esquema 80-20 todavía vigente, o de que haya habido meses con intervención fuerte en el MEP, en el contado con liqui, que hoy no se sí, está viendo eso, pero el fondo pondera mucho la voluntad que ha tenido este gobierno en realizar un ajuste inédito, tanto por su magnitud como por su velocidad y el claro. compromiso fuerte que está teniendo en mantenerlo y cómo eso está derivando en un anclaje de las expectativas de desinflación. Hace unos 6 meses era impensado que el mercado ya esté descontando tasas de inflación de 1,5 puntos de Claro. acá a tan solo unos 8 meses. Bueno, eso creo que está muy bien visto por el fondo y podría dar lugar tal vez a un nuevo programa. Es difícil de saber porque hoy somos el principal acreedor del fondo, más del 40% de sus acreedores, bueno, de la deuda que tiene total otros países, Sí. nosotros explicamos el 40%. Entonces, bueno, es un poquito difícil pensar cuánta exposición más quiere tener el fondo Argentina, pero en la medida que el país siga haciendo los deberes es más probable que eso suceda. Claro, sí, totalmente. Ni hablar de lo que es la inflación, como recién nombrabas, que fueron datos muy llamativos, que se pensó que se llegaría a un piso, bueno, ese piso logramos continuar hacia la baja, pero ¿qué va a pasar en relación a algo que preocupa muchísimo en la Argentina, el consumo? ¿No? Porque hay una pérdida de lo que son los salarios, también hay un consumo que, si bien repuntó en estos últimos meses, sigue siendo bastante bajo para lo que necesita la Argentina. Sí, sin duda alguna. Dicho eso, que estoy de acuerdo con vos, yo creo que el Sí, consumo tiene un rezago, tarda en recuperarse un poco más que los demás. Es claro, cierto de que si bien ha habido una recuperación de los salarios, no ha sido igual para todo el mundo. Por ejemplo, lo que son los salarios del sector privado están a solo 1,5 puntos en términos reales de los niveles de noviembre. claro. En cambio, para los empleados del sector público están un 16%.
tiene mucho margen de recuperar. Pero más allá de eso, incluso para el sector privado, lo que sucede es que no es lo mismo el salario que había en noviembre con un nivel de tarifas y el salario de hoy con otro nivel de tarifas. Si pensamos en términos de ingreso disponible, Sí, neteándole todos los gastos que tienen un trabajador, ya sea de transporte, de la luz, del gas, bueno, hoy tal cual, tiene que pagar, claro. hacer frente a gastos más elevados. Entonces, yo creo que esto va a demorar un poco más. Claro. De corto plazo, con la apreciación que estamos viendo del peso, yo creo que hay lugar, hay margen para que haya recuperación del consumo y en especial si el gobierno empieza a abrir un poco la economía y permitir que algunos bienes importados que tienen un menor precio en dólares que lo que tienen en Argentina, eso podría dar lugar a una recuperación parcial, pero bueno, el consumo es lo que más demora en un programa de estabilización en recuperarse. Claro. Isaías, gracias por este contacto. No,